Dios les bendiga, pueblo del Señor. ¿Cuántos le dan palmas al Señor en esta mañana? Dele palmas fuertes al Señor, aleluya. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiero felicitarles por estar en esta mañana en la casa de Dios. Veo un buen número de pueblo del Señor congregado en esta mañana. Así es que qué bueno y qué maravilloso es el Señor. Así, hermanos, agradezco a Dios por darme esta oportunidad de compartir su palabra. Quiero hacerles una pregunta y quiero que levanten la mano. ¿Cuántos vinieron al culto este martes que pasó? Levanten la mano. Padre, son poquitos los que vinieron. Hermanos, yo les invito a que vengan a los cultos del día martes. Quiero decirles de que ese ya no es un culto solo de hermanas, sino que es un culto a nivel general de iglesia. Así es que todos, y fíjense de que la cosa es así, que el sermón que el Señor me dio que predicara el martes, no lo terminé de predicar porque pues tenía que respetar el tiempo que se nos da, hermanos, para el mensaje. Y lo iba a tener que predicar en dos partes. Y esta es la segunda parte del sermón del martes. Y bueno, pero no sé cuánto, ¿verdad? Virtualmente lo escucharon o lo vieron. Pero bueno, vamos a hacer una breve reseña de lo que predicamos el martes para la honra y la gloria del Señor. Quiero que abran sus Biblias en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer del 12 al 14. Los mismos que leímos el martes. El tema del mensaje es 4 condiciones para un avivamiento. Estuvimos hablando de varias condiciones, como de 3 condiciones, pero nos queda una, que es la parte también medular del mensaje, hermanos, muy importante. Cuando lo hayan encontrado, pueden glorificar al Señor. Y dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso, hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad? Como ya dijimos, vamos a hacer una breve reseña. Pueden sentarse, hermanos. El 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. La Biblia dice, hermanos, que Dios se le apareció a Salomón en 2 veces. Y esta es una de ellas en las cuales el Señor se le apareció a Salomón y le dijo algo tan bonito, tan interesante, que yo he oído tu oración. Oiga, yo pienso que Salomón se sintió, hermano, bueno, alegre, porque Dios en primer lugar se le había aparecido y le había dicho que él había escuchado su oración. Qué maravilloso es, hermanos, saber que nosotros como pueblo de Dios que somos, Dios nos escucha nuestras oraciones, porque nosotros no le adoramos a una imagen, porque nosotros no le adoramos a un ídolo, porque nosotros a quien adoramos y a quien oramos y a quien le pedimos es un Dios vivo, aleluya, que escucha la oración y es lo que Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración.
¿A cuántos Dios les ha escuchado sus oraciones? Dios les ha dado respuestas a lo que le han pedido. Miren, hermanos, si yo les contara las oraciones que Dios me ha escuchado en su infinita misericordia, las respuestas que he recibido de Dios en mi vida, hiciera varias vigilias para contárselas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo bueno que contar de que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Cuando hemos orado, hemos visto la mano de Dios manifestada. Pero Dios le da, y quiero decir también que ya Salomón, dice la Biblia, que había en los versos anteriores, en el capítulos anteriores, dice que ya Salomón había terminado de construir el templo y la casa real, pues donde él iba a vivir. Pero Dios le hace una advertencia. Ya el templo había sido dedicado a Dios, hubo una fiesta maravillosa en ese momento, pero Dios le dice a Salomón, sí, y al pueblo de Israel. Y yo quiero decirles que en el verso 14 dice, si se humillara mi pueblo. En ese momento Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, pero ahora nos está hablando a nosotros, que también somos su pueblo. Y en el verso 13, Dios le dice a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si se enviare pestilencia a mi pueblo, Dios le está hablando a Salomón que él le había escuchado la oración y que iba a escuchar. Salomón le había pedido a Dios que todo aquel que llegara al templo a orarle a él, que le escuchara la oración. Indudablemente que Dios lo hizo, hermanos, y lo sigue haciendo. Pero él le da una advertencia y le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, le está diciendo que si el pueblo no obedece a sus mandatos, a sus ordenanzas, él iba a enviar juicios al pueblo de Israel. Porque él dice que iba a cerrar los cielos. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber sequía, que iba a haber hambre, que en muchas ocasiones Dios la envió para que por juicio, porque el pueblo de Israel siempre se alejaba y se apartaba de Dios. Entonces le dice que si ellos no obedecen a sus mandamientos, a sus ordenanzas, iba a cerrar los cielos, iba a haber hambre. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, oiga, era terrible lo poco que iba, hermanos, a sembrar el pueblo, la langosta se lo iba a comer. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero en el verso 14 le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero él les dice, pero si mi pueblo se humilla, si desobedecen a mis ordenanzas, y yo mando todas estas plagas, todas estas maldiciones para castigarlos, pero si se humillare mi pueblo. Y el martes hablábamos, hermanos, mucho de cuán importante es la humillación. Pues la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y hablábamos que la oración, que la humillación tiene que ser antes de la oración. Y decíamos también que la humillación es el vestido que nos ponemos antes de orar. Y que la oración es la que nos da la audiencia para hablar con Dios. Entonces yo decía, hermano, no vaya a orar sin antes ponerse el vestido de la humillación. Y puse el caso de varios personajes de la Biblia que no se humillaron, que fueron altivos y que Dios los tuvo que pasar por un proceso fuerte. Como cuando Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero. Ustedes conocen esa historia. Cuando Dios, hermanos, derriba al suelo a Saulo de Tarso, que era un hombre altivo, que era un hombre orgulloso.
lo deja ciego y tienen que andarlo llevándolo de la mano. Y bueno, hermanos, hay tanto por qué hablar, pero es una breve reseña la que estamos dando por los muchos hermanos, porque vi que pocos hermanos levantaron la mano, ¿verdad? Así es que vemos, hermanos, pues cuán importante es la humillación, porque aquel que no se humilla, hermanos, delante de Dios, Dios lo pasa por procesos fuertes. ¿Por qué? Porque a veces no le gustamos, al igual que la vasija. No le había gustado al alfarero cómo le había quedado y la tuvo que hacer de nuevo, ¿verdad? Y bueno, y dice acá, hermanos, de que primero tiene que ser la humillación, luego la oración, el platicar con Dios. Y bueno, hay tanto, hermanos, por qué hablar, ¿verdad? De eso, pero bueno, nos toca el segundo, ¿verdad? Pues lamentamos a aquellos hermanos que no estuvieron el martes. Vamos a continuar con la segunda parte y es donde, bueno, y hablábamos también el deseo del salmista, porque dice el verso, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Yo decía de que orar y buscar el rostro del Señor quiere decir lo mismo. Lo único que buscar el rostro del Señor es una oración en la cual usted no pide cosas materiales. Porque el salmista decía que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él ponía la figura del ciervo, del venado, como usted quiera llamarle, cuando, hermanos, no llovía. Pongamos de África, es un país donde poco llueve. Ya me imagino un ciervo, hermanos, en África, que hayan 6 meses, 1 año sin llover. A veces pasan, hermanos, unas sequías terribles en ese continente. Y ya me imagino al siervo bramando por agua, porque se está muriendo de sed. Así decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él no estaba pidiendo por cosas materiales, por sanidad divina. Él quería a Dios en su vida. Aleluya. Y es por eso que él decía de que su alma necesitaba de Dios. ¿Cuántos estamos necesitados de Dios, hermanos? Yo creo que todos, nuestra alma desea, anhela, hermanos, al Señor. Y es ahí donde comienza el avivamiento espiritual en la vida del creyente. Cuando lo deseamos a Él, cuando lo queremos a Él, cuando no queremos las cosas materiales, sino más bien es a Dios, aunque yo sé que las cosas materiales las necesitamos para vivir en este mundo, pero eso no lo es todo, porque las cosas materiales, hermanos, no nos van a llevar a un avivamiento, sino en esa búsqueda del rostro del Señor. Pero dice acá, hermanos, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Será que el pueblo del Señor hoy en día anda en malos caminos? ¿Será que los cristianos de hoy andan en malos caminos? Oiga, y se convirtieren. Notemos que después de escuchar la oración, la siguiente acción de Dios es perdonar los pecados de su pueblo. Antes de sanar la tierra, esto es, resolver los problemas materiales que tengan, Dios resolverá el problema espiritual. Es que el problema más grande del hombre es su pecado.
Oiga, es que el problema más grande del hombre es su pecado. Aleluya. Dice, cuando los otros problemas que el hombre puede tener son resueltos y no es resuelto el problema de su pecado, vuelve a la misma situación. Un ejemplo lo encontramos en la sanidad que Cristo hizo al paralítico que lo descolgaron del techo, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo cuando vio que descolgaban a este hombre paralítico? Él no le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ese es el problema más grande del hombre. Cuando digo del hombre me refiero a la mujer en un sentido genérico. Ese es el principal y el más grande problema que tienen los seres humanos, que tienen los hombres, y es el pecado. Y es el primero que Dios quiere solucionarle al hombre. Aleluya. Cualquiera hubiera esperado que Cristo le haya dicho primero levántate y anda. Sin embargo, Cristo resolvió primero el problema de su pecado y después el problema de su parálisis. En el Salmo 103 encontramos algo parecido cuando el salmista alaba a Dios por los beneficios recibidos. En primer lugar, él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En el Salmo 103, el salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hay una lista de cosas, hermanos, en las cuales el salmista menciona por las cuales él bendice a Dios, por las cuales él alaba a Dios. Pero el principal, el primero que él pone es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿No se alegra usted por eso? Que el salmista no dice, Él es quien perdona el pecado. Él perdona todas tus iniquidades. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, aleluya, Él perdona todas tus iniquidades. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Hay gente que dice, ay, ese fulano que ha hecho esa matazón, que ha matado 5, que ha matado 6. Yo no creo que Dios lo perdone. Fíjese que la Biblia dice que sí. Si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. El salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No está diciendo solo una, todas. De manera que si tú, aleluya, has venido a Cristo y Él te ha perdonado todos tus pecados, aleluya, debes de sentirte dichoso, feliz, porque es lo primero que el salmista señala. Y luego él dice, el que sana todas tus dolencias las pone en el segundo lugar, porque vuelvo a repetir, el problema más grande del hombre, del ser humano, es el pecado, y es el que quiere solucionarle al hombre, aleluya. Y Él es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. El monopolio de la salvación solo se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede perdonar. Es el único que te puede perdonar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por esa razón, dice, esa es la manera como Dios opera primero. Resuelve el problema espiritual del hombre y después lo físico, los económicos, los emocionales, etcétera. Por esa razón muchos no reciben lo que pretenden de Dios, porque pretenden que Dios los sane, los ayude con sus crisis emocionales, con sus problemas financieros, pero no quieren que intervenga en la vida espiritual. Ahí está el problema. Que muchos hermanos no quieren que Dios les resuelva primeramente
el pecado, sino que la gente anda buscando solución de problemas, sanidad divina, pero no quiere que Dios intervenga en otra área de su vida. Quieren solamente que Dios les dé una respuesta a sus necesidades materiales. Oiga, que dice aquí algo muy importante. Sus crisis emocionales, con sus problemas financieros, pero no quieren que intervenga en la vida espiritual. Y si hay alguien que aquí no quiere que Dios intervenga en su vida espiritual, ¿cómo va a haber un creyente? Si ya es cristiano, ¿cómo va a haber un avivamiento espiritual en ese creyente? ¿Cómo va a haber un avivamiento espiritual en esa persona? De ninguna manera. Cuando no quieren que Dios intervenga, hermanos, en la vida espiritual, como cierta persona que tenía problemas en su matrimonio. Ese es un ejemplo. Como cierta persona que tenía problemas en su matrimonio, le dijo a su pastor, oiga bien, hábleme como un consejero profesional y no como un ministro. Qué terrible. Cite de cualquier libro, pero no de la Biblia. Y es así, de esa manera, que muchas personas no quieren que Dios intervenga en su vida espiritual. Este ejemplo está hablando, hermanos, que muchos cristianos no quieren que Dios intervenga en su vida espiritual. Mire, hábleme de cualquier libro, porque hay muchos libros que tienen consejería matrimonial. Pero, ¿qué más consejería matrimonial como la que hay en la palabra de Dios? Aleluya. Vaya a la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí va a encontrar los consejos que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Pero ella le dice, no, vaya, hábleme de cualquier libro, menos de la Biblia. Oiga, qué terrible. Hábleme, le dice al pastor, como un profesional, no como un ministro. Hermanos, qué terrible. Como cuando las personas quieren que sus problemas sean solucionados sin la intervención de Dios. Eso es falso. Eso no existe. Hermanos, porque es que venimos a Dios cuando tenemos problemas. Porque sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos puede dar la solución a los problemas matrimoniales es Dios. Y eso lo vemos en la congregación, que Dios puede solucionar los problemas matrimoniales cuando tú permites que sea un ministro de Dios el que te dé un consejo basado en la palabra de Dios. Aleluya. Pero qué terrible cuando queremos hacer a un lado a Dios. No vas a ver la mano de Dios manifestada. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Cualquier remedio que uno desee usar para solucionar los problemas que la gente tiene, si no va uno primero al problema de su pecado, lo único que estará haciendo será superficial, epidérmico. Porque ya dijimos varias veces que el problema que Dios quiere solucionar es el pecado. Lo único que estará haciendo será, dice, superficial, epidérmico. Es como ponerle una curita a una profunda infección. Oiga, es terrible, hermanos, no contar con la ayuda de Dios. Si el problema del pecado es un problema grande, que puede llevar al pecador y que lo va a llevar, si no se arrepiente, al infierno, a la condenación eterna, que es el que puede llevar a aquel que conoce a Dios, pero que no quiere la ayuda de Dios. Ese lo va a llevar al infierno también, aleluya, porque el único que nos puede ayudar es Dios, porque no podemos tapar, como dice el dicho mundano, el sol con un dedo,
hermanos, una gran herida, solamente poniendo una bendita, una curita encima. No, esa herida necesita un tratamiento fuerte. Pues lo que necesita el pecado es un tratamiento fuerte. Y es la sangre poderosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cómo poner, dice, mentolato encima de un tumor? ¿Cómo querer sanar un cáncer pintándolo con mercurio, cromo? Yo les conté una vez que mi papá tenía cálculos en los riñones y mis hermanos queriendo lo llevaron del médico y el anciano no quería. ¿Saben a dónde quería ir y a dónde lo llevaron? Donde una bruja. Tenga cuidado, hermanos, que yo oigo decir todavía de cristianos que todavía creen en los brujos. Ese no ha nacido de nuevo. Yo creo que en esta mañana va a reconciliar con el Señor. Y saben, hermanos, que mi papá orinaba sangre. Y era un dolor terrible que pasaba quejándose de ese dolor. Pero no quería ir donde el médico, él quería ir donde la bruja. Y va donde la bruja. ¿Y saben lo que hizo? Le puso de ese mercurio aquí, mire. En todo esto de aquí, como mostrando que lo había operado. Pero saben de que mi papá salió endemoniado de donde la bruja. Tenga cuidado de andar yendo donde brujo, porque va a salir con legiones de demonios. ¿Saben cómo salió mi papá? Endemoniado, queriendo matar a mi mamá, celándola con unos parientes que trabajaban con mi hermano y decía que la iba a matar. Si mi madre una vez se vino, hermanos, a estarse un tiempo conmigo acá en Cojutepec, que vivía en Aguilares, porque el anciano había salido endemoniado. Había ido donde la bruja, hermanos, y a los poquitos días, el mismo dolor, el mismo orinar en sangre. Oiga, qué terrible la mentira de Satanás. Quería mi padre curarse, hermanos, y quiero decirles que al final mis hermanos lo llevaron a un hospital privado. ¿Y saben de qué tamaño eran los cálculos que él tenía? Eran, hermanos, unas semillitas como de duraznos de ese tamaño. Porque los médicos le dan lo que le sacan a uno, lo que tiene adentro, para que vean que es verdad, que lo han operado, no como los brujos, que le untaron mentolato nada más a mi papá. Le dieron en un potecito los cálculos que le habían sacado. El diablo es un mentiroso, es un farsante. Y ya dije, aquel que anda todavía en brujos. Mire, un día de esto una hermanita dicen que le preguntó a otra hermana, ¿y es pecado ir donde una bruja? Dios mío, ¿y usted qué viene a hacer a la iglesia? ¿Y usted qué viene a hacer a los cultos? Que no escucha la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que eso es abominación a Jehová. Aleluya. En el amor de Dios, hermanos, maduremos en Cristo. Ya no podemos seguir viviendo una vida así. No es por ignorancia. Aquí se le predica la palabra del Señor. Dice, ¿qué hacen los cirujanos cuando un paciente tiene una infección que hasta ya llegue? Cortan con el bisturí y exprimen hasta que el pus sale. No cierran la herida hasta que todo el pus ha salido. Así se pronuncia el pus y nosotros dimos la pus. Dice que tienen, hermanos, que usar el bisturí y exprimen, apretan bien para que el pus salga. Oiga, ¿no creen que es algo fuerte eso? ¿Cómo duele? ¿Sabe que cuando yo estaba pequeña padecí mucho de diviesos? Eso era terrible, hermano.
Había una señora allá donde vivíamos nosotros que tenía su cuchilla bien afilada. Y cuando el divieso ya había recogido el pus, le abría y sin anestesia y sin nada, hermano. Bueno, a mí, gracias a Dios, de esa manera nunca me lo extirparon ese pus que tenía. Y decía y apretaba a aquella señora con toda su fuerza hasta que salía el pus y la raíz. Oiga, ¿qué hacen cuando encuentran un tumor? Lo extraen. Las enfermedades graves requieren medidas fuertes. El pecado es el problema número 1 del hombre y el que Dios desea corregir primero. Ya dijimos que el pecado es el problema número 1 del hombre y el que quiere corregir primero. Aleluya. Dios quiere corregir primero el pecado del hombre. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿por qué muchos viven en una constante depresión, eternamente frustrados bajo crisis que nunca logran superar, sin realizarse en la vida, culpando a todo mundo por su situación, amargados, llenos de resentimiento, permanentemente enojados porque desean que Dios resuelva sus problemas emocionales, físicos, financieros, familiares, pero no quieren entregarse a Cristo ni eliminar de sus vidas lo que es malo? Oiga, qué terrible. Cómo la gente solo quiere solucionar lo superficial, pero lo grande que ya dijimos que es el pecado, no lo quieren solucionar. Una vez me había visitado la hermana Nena de Cañengues a mi hogar y yo a esa mujer yo ya la conocía. Ella sabía que yo era cristiana. Y bueno, ahí estaba mi hermana Nena de Cañengues conmigo y luego ella, hermanos, pues tocó la puerta. Cuando yo vi por la ventana quién era, le dije, ¿qué deseaba? Yo quiero platicar con usted, me dice. Oh, está bien. Le abrí la puerta, pase adelante. Ella andaba un pecho así de inflamado como ustedes no tienen idea. Yo no sé si era cáncer o era no sé qué. Y entonces ella me dijo, fíjese, me dice que yo sé que usted es cristiana, me dice, y yo vengo a que oren por mí, me dice. Y le digo yo, claro que sí, le digo yo. Vamos a orar por usted, le dije. Porque no le dije, voy a orar, no que vamos, porque ahí estaba la hermana Nena. Cuando yo le hablé de Cristo, que tenía que recibir a Cristo como su Señor y Salvador primero, para luego nosotros orar por ella, y yo le hice el llamado en ese momento que si quería recibir a Cristo, y ¿saben qué me dijo ella? Que no, que después lo iba a hacer. Pero quería que Dios le sanara. Oiga, hermano, cómo está la situación del ser humano, que prefiere la sanidad y no la salvación de su alma. Cuando es la salvación del alma la más grande, lo más glorioso que Dios pudo darnos a nosotros, venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida eterna, aleluya, y salvarnos de la condenación eterna. Oramos por ella. Y le digo, yo le insistí en que aceptara a Cristo y no quiso. Oramos con mi hermana Nena. Puse manos en ella. Y saben, hermanos, que Dios la sanó. ¿Y sabe qué hacía esta mujer? Pasaba, porque yo creo que por la Fátima vivía, porque por ahí yo la veía pasar seguido. Y cuando me la encontraba, hermanos, en la calle y me veía, se cambiaba de lugar o cruzaba por otro lado. Oiga, como quien dice, esta me va a volver a decir que acepte a Cristo. Mire, qué terrible la condición del ser humano, hermanos, aleluya. Desecha la salvación. Y dice acá,
Dice, harán cualquier cosa que ellos se les ocurra, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios reclama de ellos. Y ya para ir terminando, la otra condición, y es una promesa, que se convirtieran de sus malos caminos. Oiga, qué interesante es esto también. Que si se convirtieran de sus malos caminos, iglesia del Señor, si todavía hay alguien aquí, hay cristianos que andan en malos caminos, hermanos, aunque usted le confiese el pecado, acá, hermanos, hay un proverbio que dice, el proverbio dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, oiga bien, el proverbio no dice, pero el que los confiesa solamente y se aparta, alcanzará misericordia. Oiga, entonces, hermanos, el perdón de Dios no está solamente en confesar el pecado. Ay, sí, aquí no dejan de haber algunos que andan en malos caminos. Pero al llegar la noche, Dios mío, perdóname, mira lo que te he ofendido. Señor, perdóname. Señor, yo me reconcilio contigo. Pero al siguiente día, pero a la siguiente semana, sigue haciendo lo mismo. Le sigue siendo infiel a su esposa. Le sigue siendo infiel a su esposo. Ahí no hay perdón de Dios. Porque el que los confiesa y se aparta, aleluya, ese es el que alcanza la misericordia y el perdón de Dios, aleluya. Está bien que usted se reconcilie con el Señor todos los días, todas las noches, yo lo hago. Señor, perdóname, te he ofendido quizás con hablar, con ver, perdóname, Señor. Pero eso se puede decir, hermanos, que todos a veces ofendemos con mirar, pero yo estoy hablando ya de pecados de muerte, como es el adulterio, como es la fornicación, como es la mentira, como es la hechicería, y pudiera señalar muchos más. Si tú no te vuelves de esos malos caminos, no va a haber perdón de Dios. Porque solo los confiesas, pero no te apartas de ellos. Y para que Dios nos perdone, tenemos que pedirle perdón y apartarnos, ya no hacerlos más. Por eso ese versículo tan conocido que de memoria lo podemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, son todas nuevas. Tú eres una nueva mujer cuando vienes a Cristo, tú eres un nuevo hombre, pero qué sé yo, en el camino te descuidaste en tu vida espiritual y le diste cabida al enemigo y le diste cabida a la tentación. Pero si tú te vuelves de tus malos caminos, aleluya, y le pides perdón a Dios y dejas de hacerlo, indudable que el perdón de Dios está, porque Dios es misericordioso, aleluya. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Yo no sé a quiénes les está hablando el Señor en esta mañana, que les quiere perdonar, aleluya, que el Señor les está diciendo que se vuelvan de sus malos caminos, o ustedes están igual el pueblo de Israel, cuando el profeta Jeremías les decía que se volvieran de los malos caminos, que preguntaran por las sendas antiguas, que se pararan en los caminos, que miraran y que preguntaran cuál es el buen camino por las sendas antiguas. Sendas antiguas significa tiempos espirituales mejores. Pero ¿cómo respondió el pueblo? No queremos. No queremos. Y entonces, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Salvarse o condenarse?
Yo no puedo predicar una palabra suave y yo no le voy a pedir perdón por lo que Dios me está diciendo que a usted le diga, porque esa es la palabra de Dios. Oh Señor, dura es tu palabra, le dijeron los discípulos. Mira cuántos se van. Quieren irse ustedes también. Es que el pecado es grande. Entonces el remedio tiene que ser fuerte para que se sane. Aleluya. Si tú te quieres sanar espiritualmente y levantarte y dejar de andar en los malos caminos, tienes que recibir la palabra fuerte, porque es la que va a curar la llaga, porque es la que va a curar tus malos hábitos, porque es la que va a curar tus malos pasos, porque es la que va a curar tus malos pensamientos que te conducen a la pecaminosidad, al pecado, a lo malo. Solo Dios lo puede hacer, hermanos, aleluya. Bendito su nombre. El pecado es el problema número 1 del hombre y el que Dios desea corregir. Aquí está la respuesta a la pregunta ¿por qué muchos viven una constante depresión, eternamente frustrados bajo crisis que nunca logran superar, sin realizarse en la vida, culpando a todo el mundo? No, es que viera de que yo vivo una vida bien infeliz y bien desgraciada, porque mi mamá me abandonó, mis padres me abandonaron. Viera que yo soy infeliz porque mi esposa me abandonó. O algunas que digan, viera hermano que yo no me puedo reponer porque mi esposo se fue con otra y me dejó con todos los hijos. Aquí hay mujeres que las han abandonado los esposos y aquí están sirviéndole a Dios y aquí están glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Denle esas palmas fuertes al Señor, que Él se la merece. Miren, hermanos, si es que las cosas acá en la tierra no son eternas, pero las cosas que Dios nos ha ofrecido sí son eternas. Permanecen enojados porque desean que Dios resuelva sus problemas emocionales, físicos, financieros. Viera, hermano, que a mí ya ni ganas me dan de ir a la iglesia, porque la verdad que mire, me iba mejor cuando yo no era cristiano. Hoy que soy cristiano, nada me sale bien, todo me sale mal y vive la gente quejándose con problemas familiares, que no quieren entregarse a Cristo ni eliminar de su vida lo que es malo. ¿Cuántos hay que dicen yo daría cualquier cosa por ser un buen cristiano? Pero no están dispuestos a rendir sus vidas. Dios haría cualquier cosa que a ellos se les ocurra, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios reclama de ellos. A eso es lo que nos rebelamos, porque no queremos hacer lo que Dios reclama muchas veces de nosotros. Ya para terminar dice, y sanaré su tierra. Aquí se habla de la sanidad de la tierra, porque la tierra sería la afectada directa por el pecado de la nación. Por el pecado de la nación, la tierra recibía, hermanos, la maldición. La tierra era afectada. Dice, la afectada directa por el pecado de la nación era la tierra. Dios detendría la lluvia por causa del pecado del pueblo y de esa manera la tierra no produciría su fruto. La tierra produciría espinas, cardos, abrojos. Las plantas buenas serían devoradas por las plagas, como la langosta. Pero como consecuencia del arrepentimiento del pueblo, Dios sanaría aquel medio de subsistencia como era la tierra. Oiga, hermanos, qué maravilloso. ¿Ustedes creen que todo lo que está pasando en derredor del mundo entero es por gusto? No, hermanos, el pecado se ha desbordado de una manera terrible, que estamos viviendo peores que los días de Sodoma y Gomorra, que estamos viviendo tiempos peores que los antidiluvianos.
Y es por eso estas pestilencias, hermano, que ha abarcado a la humanidad entera. Eso es lo que estamos viendo, que han muerto millones de personas en el mundo con esta pandemia que todavía está, hermano. ¿Por qué? Por causa, hermanos, del pecado. Pero Dios le promete al Señor que iba a sanar la tierra. Israel era, hermanos, un país agrícola y ganadero. La industria de Israel en esa época era la agricultura. Ahora no, hermanos, es un país excelente. Es un país que tiene cosas buenas que importar a otras naciones. Aquí hemos tenido a israelíes que han venido a asesorar a los ganaderos, a la gente que trabaja en la agricultura. ¿Y sabe qué han dicho? Que nosotros acá en El Salvador desperdiciamos los recursos que tenemos. ¿Saben que en Israel es bien escasa el agua? Tienen que quitarle la sal al agua del mar. Se la quitan, la desanilizan. Si no lo puedo pronunciar bien quizás. Le quitan la sal para que me entiendan. Vamos a andar con cosas así. Le quitan la sal al agua para usarla, porque allá es escasa el agua. La tecnología agrícola que usan esa gente es extraordinaria. A la par de la raíz de un árbol, debajo de un árbol, ahí va a haber un montón de mangueritas alrededor. Yo las vi porque el Señor me permitió andar por allá. Va a haber un montón de mangueritas que rodean el árbol y a determinado tiempo no son chorros de agua que le caen, como acá que se ponen a lavar las aceras. ¡Qué desperdicio de ese recurso! Y en otros lugares la gente anhelando el agua, hermano, y otros desperdiciándola. Son gotas de agua las que le cae a esa planta, a ese árbol en determinado tiempo. Entonces Israel antiguamente la industria de él era la agricultura, pero ahora es un país, hermanos, que tiene muchas cosas grandes que venderle a otros países y que son de buena calidad. Para la gloria de Dios, quiero decirles de que Ruth ha estado bastante mal de salud con una bacteria que desde que estaba aquí estaba en tratamiento. Ya es un testimonio, hermanos. Estaba en tratamiento y bueno, y siempre le salía esa bacteria. Se fue allá a los Estados Unidos, ha pasado consulta, exámenes, y le salía. Y bueno, hemos estado orando, pues mi familia y yo por ella, unidas en oración, creyendo que es Dios quien ha hecho la obra. Pero ella mandó a comprar unos probióticos a Israel y no son muy caros, fíjense. Y saben de que un día de estos, bueno, yo dije voy a pasar al ayuno a testificar un día de estos. Ella me dijo, mami, me dijo, fíjese de que me volvieron a hacer el examen de la bacteria. Es una bacteria que da el cáncer. ¿Sabe, mami? Me dice de que la bacteria ya no me salió. Gloria a Dios, hija, Dios ha puesto su mano de poder. Pero lo que le quiero decir que los productos israelíes son muy buenos también. Si alguien los puede usar, pues, tomar medicamentos no es pecado, hermano. Yo no estoy en contra de eso. Hay hermanas que están en contra de eso, pero no es pecado, porque por eso es que Dios ha dejado la ciencia para que los seres humanos nos beneficiemos de ella. Aleluya. Y entonces, hermano, Israel era un país agrícola y por eso es que Dios, la industria de él era la agricultura y por eso es que Dios le dice que iba a sanar su tierra. Aleluya. Pero en nuestros días, hermanos, si bien es cierto aquí hay mucha agricultura también, pero hay industria también de otras cosas. En nuestros días, Dios, hermano, nos dijera
bendeciré sus empleos, prosperaré sus fábricas, prosperaré sus negocios, sus industrias, sus estudios, sus oficinas, sus hogares, sus matrimonios, sus relaciones con sus hijos, hermanos. Esto lo hará Dios si nosotros, aleluya, nos convertimos de nuestros malos caminos. Va a bendecir nuestros hogares, va a bendecir nuestra familia, va a bendecir tu negocio que te pasas quejando que no vende. Algo malo anda en ti. Algo malo estás haciendo. Conviértete de ese mal camino y verás cómo, y arrepiéntete y ya no lo hagas. Y vas a ver la bendición de Dios en tu negocio. Y vas a ver que esas tortillas todas las vas a vender. Aleluya. Y vas a ver que todo ese fresco que haces lo vas a terminar. Y vas a ver que cualquier negocio que tú emprendas te va a ir bien, aleluya, porque esa es la promesa del Señor, iglesia. Si nos dejamos los malos caminos, aleluya, bendito sea su nombre, Dios nos va a bendecir espiritualmente. Vamos a ser una iglesia avivada, vamos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Van a venir las almas, aleluya, a los pies de Cristo. El pastor va a tener que ya comenzar a construir el propio local de la iglesia, porque aquí ya no va a caber la gente, y porque ya no cabe, porque van a venir almas, aleluya, porque la cosecha viene, dice el Señor, aleluya. Las estacas se tienen que ir ampliando, aleluya. Esa carpa se tiene que agrandar más, las estacas tienen que ahondar más, que tener mejor fundamento, para que no cualquier doctrina falsa te haga apartar de Cristo, para que estemos firmes hasta que Cristo venga o Él nos lleve a su presencia, amados. Aleluya. Será una gama completa de bendición espiritual, hermanos, en nuestra vida, si nosotros dejamos los malos caminos. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver tu matrimonio, cómo Dios lo va a restaurar. Dios le está hablando a algunas parejas en esta mañana, que sus matrimonios Dios los va a restaurar. Esos hijos rebeldes, Dios los va a cambiar. Aleluya. Esa enfermedad por la cual estás pidiendo que el Señor te sane, pronto, pronto viene sanidad a tu cuerpo. Aleluya. Porque la salud es parte de la bendición de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ya para terminar, Dios demanda 4 cosas de nosotros. 1, humillación. 2, oración. 3, buscar el rostro del Señor. 4, dejar nuestros malos caminos. Él nos promete: 1, oírnos. 2, perdonar nuestros pecados. 3, y bendecir la gama completa de nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso del Señor? Solamente créelo, aleluya, que Dios lo hará. Solamente créelo, porque Dios no miente. Porque si tú le eres fiel al Señor y obedeces a su palabra y cumples con todo lo que hemos hablado de la palabra del Señor, Dios lo hará. Cola van a hacer aquí para pasar a testificar, aleluya. Van a esperar, van a tener que tener paciencia. Y esta es una palabra y este es un rema que Dios te está dando, aleluya. Van a hacer cola, dice el Señor, para pasar a testificar.
porque van a ver mi gloria, dice el Señor. Van a ver mi gloria. Aleluya. Van a ver mi gloria. Yo lo creo, hermanos. Bendito sea su nombre. Si en esta mañana hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, solo póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar por usted. Alguien, hermanos, que todavía anda ahí por ahí en un mal camino, que a Dios no le agrada. Póngase de pie. ¿Hay alguien a mi lado izquierdo que quiera hacerlo? Bueno, si todos estamos en obediencia, no dudes que las bendiciones de Dios van a ser derramadas. Bien, quiero hacer una breve oración y luego voy a dar unos anuncios. Póngase de pie, iglesia del Señor, y pidámosle al Señor que nos ayude. Que si hay algo que está estorbando la bendición espiritual, el crecimiento espiritual, el avivamiento espiritual en nuestra vida, confiéselo y pídale perdón al Señor y deje de hacerlo. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que primeramente me habla a mí. Y sé que le has hablado a tu pueblo, Señor. En esta mañana venimos con un corazón contrito y humillado. Oh, Señor, pidiéndote que nos perdones. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a dejar todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Oh, Señor, si hay alguien acá en la congregación que anda haciendo algo que a ti no te agrada, que tu Espíritu Santo lo redarguya. Como dice tu palabra. Oh, Señor, líbrame de los pecados que se me son ocultos. Muchas veces te hemos ofendido y rápido se nos ha olvidado esa ofensa, así como David cuando adulteró con Betsabé se le había olvidado, pero a ti no se te había olvidado. ¿Por qué tú mandaste al profeta Natán? Porque David no te había pedido perdón por ese pecado de adulterio. Hasta que Natán lo confronta, él entiende y le pone la parábola al profeta de parte de Dios. Y él entiende, yo soy ese, yo soy ese. Eso es lo que Dios quiere, pueblo del Señor, que reconozcamos en lo que le hemos ofendido al Señor. Le pidamos perdón y no lo volvamos a hacer. Padre, bendice este pueblo, bendícenos como iglesia del Señor de una manera grande, que prosperemos en términos espirituales, que nuestras vidas espirituales sean bendecidas, Señor, que nuestras vidas sean usadas para tu honra y tu gloria. Ponga temor en este pueblo, Padre. Ponga temor en este pueblo, en la congregación, Señor de gloria. Y ayúdanos a ser obedientes a ti, Padre. Y esas bendiciones van a estar siendo derramadas a tu iglesia. Gracias, Señor, gracias. Bueno, creo que también en la mañana recogemos una segunda ofrenda, ¿verdad, hermano?